June Knoll estaba limpiando el último modelo de aspiradora cuando sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla. Era un número desconocido. Normalmente no respondía a llamadas de números desconocidos, pero hoy algo le dijo que pulsara el botón verde. La sala de ventas de la tienda de electrodomésticos Domtech estaba inusualmente vacía para ser martes, por lo que podía permitirse una breve conversación. «Hola», dijo June, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro, mientras seguía puliendo el tubo cromado de la aspiradora. «¿Es la esposa de Wesley Rax?», se oyó una voz femenina joven con un tono de satisfacción. June se quedó paralizada. El momento que tanto había esperado y temido por fin había llegado. Se enderezó, dejó el trapo y apretó con fuerza el teléfono. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?» «¿Qué más da? Pronto será solo su ex. Te llamo para decirte adiós, mendiga. Wesley y yo hemos vendido tu preciosa casa y nos vamos. Ya puedes empezar a recoger tus cosas». June sintió que las comisuras de sus labios se curvaban involuntariamente hacia arriba. Esperaba esa llamada, pero no pensaba que fuera a ser tan teatral. «Debes de ser Freda», dijo June con calma. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «¿Te ha hablado de mí?» Se notaba la sorpresa en su voz. «No, pero no soy ciega, ni sorda», dijo June, alejándose hacia un rincón de la sala donde estaban los frigoríficos. «¿Así que vendisteis la casa?» «Sí, y ganamos un montón de dinero. Wesley ha sido muy hábil. Ha convencido a los compradores para cerrar el trato rápidamente. Ya estamos en el aeropuerto. Nuestro vuelo sale en 2 horas. Adiós, fracasada». June no pudo contenerse y se echó a reír. No era una risa nerviosa, sino sincera, el risa de alivio de alguien a quien le han quitado un gran peso de encima. «¿Qué te hace reír?», preguntó Freda desconcertada. «Nada. Que tengáis un buen viaje», dijo June, y colgó el teléfono y se apoyó contra la nevera. Todo iba según lo planeado, incluso mejor de lo que esperaba. Wesley y su novia se iban, convencidos de que la habían engañado. Los Bain habían comprado la casa. Pronto recibiría el dinero en su cuenta, dinero de verdad, no las migajas que había recibido Wesley. «June, ¿estás bien?» La cabeza de Milo, el gerente de la tienda, asomó por detrás de la estantería de cafeteras. «Sí, todo bien», sonrió forzadamente. «Ha llamado mi marido, buenas noticias. Me alegro por ti. No olvides que dentro de 15 minutos vendrá un cliente a recoger un juego de electrodomésticos para la cocina. Prepara los documentos, por favor». June asintió y se dirigió a su puesto de trabajo. Sentía una extraña ligereza, como si un hilo invisible que la unía al pasado se hubiera roto por fin. Wesley y ella se conocieron 15 años atrás en una barbacoa de unos amigos comunes. June trabajaba entonces como cajera en un supermercado y los fines de semana hacía un trabajo extra en una cafetería. Wesley se acercó a ella con un plato de papel en el que había un trozo de carne. «¿Quieres? He cogido demasiado», le dijo con una sonrisa que le hizo aparecer hoyuelos en las mejillas. Ella no quería, pero por alguna razón asintió con la cabeza. Recuerda que entonces le llamaron la atención sus ojos claros y con motitas doradas. Wesley era un chico trabajador, tenía 2 empleos. Durante el día era repartidor y por las tardes ayudaba a su tío en un taller mecánico. Soñaba con ahorrar para comprarse un garaje y abrir su propio taller. Los primeros años de su matrimonio fueron felices, a pesar de la constante falta de dinero. Alquilaban un pequeño apartamento en un barrio antiguo de Carlsbad. Ahorraban en todo y ahorraban para la entrada de una casa. June recordaba cómo preparaban cenas románticas a la luz de las velas, no por romanticismo, sino para ahorrar electricidad. Cómo se reían cuando dormían abrazados en invierno con 3 jerseys cada uno porque la calefacción de su piso de alquiler funcionaba muy mal. Todo cambió tras la muerte del padre de June.
Ryan Knoll era un hombre taciturno y trabajador que había pasado toda su vida en una fábrica. Rara vez mostraba afecto por su hija, pero resultó que estaba secretamente orgulloso de ella. En su testamento le dejó una suma considerable, $150,000, ahorrados durante décadas, más el seguro. Ese dinero fue suficiente para el pago inicial de la casa. La casa de la calle Villasoballa no era lujosa, pero tenía 3 dormitorios, una cocina espaciosa y un pequeño patio donde June plantó un jardín de flores. Todavía recordaba la sensación que tuvo cuando giró la llave en la cerradura de la puerta de su casa por primera vez. Una mezcla de orgullo, alivio y esperanza. Pero junto con la casa llegaron los cambios a sus vidas. Wesley abandonó poco a poco la idea de tener su propio taller. ¿Por qué arriesgarse? Ahora tenemos una casa, estabilidad, decía. June no le dio importancia en ese momento, feliz por la comodidad que habían conseguido. Wesley pasó de ser un hombre trabajador con un sueño a un currante rutinario cuya vida se reducía a la fórmula trabajo, casa, cerveza delante de la televisión y dormir. Al 7º año de matrimonio, June se dio cuenta de que ella y su marido se habían convertido en 2 compañeros de piso que apenas se prestaban atención. Cada vez tenían menos temas de conversación. El sexo se convirtió en una rara formalidad. Ella intentó hablar con él, le propuso ir a un psicólogo familiar, pero Wesley solo la despachaba con un «todos son así, es la vida». June miró el reloj. Faltaban 10 minutos para que llegara el cliente. Abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta con documentos. El trabajo la ayudaba a distraerse, pero sus pensamientos seguían volviendo a los acontecimientos de los últimos meses. Las primeras sospechas de infidelidad de su marido surgieron hace aproximadamente un año. Wesley empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, aunque antes siempre llegaba a casa puntualmente. Empezaron a recibir llamadas misteriosas, durante las cuales él se iba a otra habitación. Una vez, ella vio una mancha de pintalabios en su camisa, un clásico cliché de las telenovelas baratas. Cuando le preguntó al respecto, Wesley se rió incómodo y dijo que una compañera de trabajo se había manchado con algo rojo y le había estropeado la camisa sin querer. June fingió creerle, pero algo se rompió dentro de ella. Empezó a fijarse en los detalles, un nuevo perfume, un interés repentino por su aspecto, mensajes extraños en el teléfono, que ahora llevaba siempre consigo. Los clásicos signos de infidelidad, como si Wesley siguiera algún manual para maridos infieles. La confirmación definitiva la obtuvo en febrero, cuando se encontró por casualidad con su vecina Pam en el supermercado. Esta, con fingida compasión, le contó que había visto a Wesley en una cafetería con una chica joven. «Estaban tan acaramelados», dijo Pam con esa expresión especial con la que las damas respetables dan malas noticias, regodeándose interiormente de la desgracia ajena. June recordaba cómo había vuelto a casa después de esa conversación. Se había sentado en la cocina y había mirado por la ventana durante mucho tiempo. Esperaba llorar, gritar, romper platos, pero en lugar de dolor, sintió una extraña calma. Se dio cuenta de que no le importaba. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una mera formalidad, y la noticia de la infidelidad había sido solo el último clavo en su ataúd. Esa noche, al ver a Wesley volver del trabajo y sentarse como si nada ante el televisor con una cerveza, tomó una decisión. No montaría escándalos ni haría berrinches. Actuaría con calma y metódicamente, como siempre había hecho en su vida. El plan no maduró de inmediato. Al principio, June solo quería divorciarse, dividir los bienes y empezar una nueva vida. Pero entonces surgió el problema de la casa. Por ley, Wesley tenía derecho a la mitad, aunque la entrada inicial había sido pagada íntegramente con la herencia de June. Ambos habían pagado la hipoteca durante todos esos años, y aunque ella había aportado más, él podía reclamar su parte. La solución llegó de forma inesperada.
En la reunión anual de antiguos alumnos del colegio, June se encontró con unos viejos amigos, Otto y Claire Bain. Acababan de vender su casa en las afueras y estaban buscando vivienda en Carlsbad. Después de unas copas de vino, June les contó su situación. Fue entonces cuando surgió el plan que hoy ha empezado a dar sus frutos. «June, ha llegado el cliente». La voz de Milo la devolvió a la realidad. Parpadeó y miró el reloj. Habían pasado 15 minutos sin darse cuenta. Cogió la carpeta con los documentos y se dirigió a la entrada, donde ya la esperaba el posible comprador. A lo largo de su vida había aprendido a ocultar sus emociones. Nadie, ni los clientes, ni los compañeros, ni siquiera Wesley, sospechaba de la tormenta que a veces se desataba en su interior. Ahora, mientras discutía con el hombre las ventajas de la nueva lavavajillas, parecía absolutamente serena y profesional. Pero por dentro, todo se regocijaba al darse cuenta de que su plan había funcionado. 3 meses atrás, June Knoll estaba frente al espejo del baño, mirando su reflejo. 40 años, algunas arrugas alrededor de los ojos, cabello que necesitaba teñir. Una mujer común, como miles en pequeños pueblos como Carlsbad. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó a su reflejo. La respuesta era obvia: irse. Después de 15 años de matrimonio con Wesley Rocks, se encontraba en una encrucijada. La infidelidad que había descubierto era solo la gota que colmó el vaso de sus decepciones. Su relación se había convertido en una rutina hacía tiempo, y Wesley, que antes era un chico enérgico y ambicioso, se había convertido en un hombre de mediana edad apático y sin iniciativa, cuyas ambiciones no iban más allá de la pizza del viernes y el fútbol del domingo por televisión. June salió del baño y recorrió el pasillo, echando un vistazo a cada habitación de su casa en la calle Valla. Esa casa, que en su día había sido el símbolo de su sueño de una vida familiar estable, ahora le parecía una jaula. Recordaba cómo Wesley y ella se habían mudado allí 8 años atrás, jóvenes y llenos de ilusión. El primer pago lo había hecho con la herencia de su padre, pero luego ambos habían trabajado para pagar la hipoteca. La puerta de entrada se cerró de golpe. Wesley se había ido a trabajar. En las últimas semanas había empezado a llegar tarde, alegando turnos extra. June sabía que era mentira. Los turnos extra eran con una tal Freda, cuyo nombre había oído varias veces en las conversaciones telefónicas que él intentaba mantener en voz baja. June bajó a la cocina y se sirvió un café. En la nevera había una foto tomada durante su luna de miel en la playa de Santa Mónica. 2 personas sonrientes, cogidas de la mano con la puesta de sol de fondo. Parecía que fuera otra vida. Cogió la taza, cruzó la cocina y se sentó a la mesa, donde ya estaba abierto el diario. En la página marcada con la fecha de hoy, se leía: Fiesta de graduados, escuela NO2, 18 o'clock. June casi se había olvidado de ese evento. La reunión anual de antiguos alumnos de la escuela solía ser muy divertida, pero esta vez no estaba de humor para celebrar nada. Sin embargo, decidió ir. Era una buena excusa para salir de casa sin levantar sospechas de Wesley. Además, quizá relacionarse con gente del pasado le ayudaría a aclarar sus ideas sobre el futuro. Por la noche, June eligió un vestido sencillo de color azul y unos zapatos de tacón bajo. No era demasiado elegante, pero tampoco informal. Wesley ni siquiera le preguntó a dónde iba. Estaba sentado en el salón, absorto en su teléfono, y solo murmuró adiós cuando ella le dijo que se marchaba. La Old School MO2 estaba en el centro de Carlsbad, a 10 minutos en coche de su casa. Al acercarse al familiar edificio de ladrillo rojo, June sintió una ligera nostalgia. Allí había pasado sus años escolares, no los más felices, pero tampoco los peores de su vida. El gimnasio estaba decorado con guirnaldas y carteles con el año de su graduación.
La música de los 90, las mismas canciones que bailaban en las discotecas del instituto, creaba una atmósfera de viaje en el tiempo. June reconoció inmediatamente varias caras conocidas. Brad Phillips, el ex quarterback del equipo del instituto, ahora con entradas. Lisa Johnston, la empollona y presidenta del consejo estudiantil, que conservaba su esbelta figura pero con arrugas prematuras alrededor de los ojos. Peter McCoy, el matón del instituto, ahora con un traje caro y tarjetas de agente inmobiliario. June Knoll, o ya no es Knoll, se oyó una voz a la izquierda. June se volvió y vio a una pareja que reconoció de inmediato. Otto y Claire Bain. Ya eran pareja en el instituto y ahí seguían, juntos, 22 años después. Sigo siendo Knoll, pero ahora con el apellido Rocks, respondió ella, abrazando a sus viejos conocidos. ¡Qué alegría veros! No han cambiado nada. Era una mentira por cortesía. Otto, que antes era un chico delgado y con gafas del club de ajedrez, ahora estaba más corpulento y tenía el pelo notablemente más ralo. Claire, que había sido miembro del equipo de atletismo, se había suavizado y en su cabello castaño aparecían mechas plateadas. Pero algo en ello seguía igual, especialmente la forma en que se cogían de la mano y terminaban las frases el uno del otro. «Tú también estás estupendo», sonrió Claire. «¿Dónde está tu marido? Recuerdo que te casaste con un chico que no estudiaba en nuestro colegio». «Wesley trabaja hasta tarde», respondió June automáticamente, ya acostumbrada a esa excusa. «¿Y vosotros? ¿Los niños? ¿El trabajo?» «Tenemos 2 hijos», dijo Otto con orgullo. «El mayor está en la universidad y el pequeño termina la escuela este año. En cuanto al trabajo, hay algunos cambios. Acabamos de vender nuestra casa en las afueras». «¿En serio? ¿Por qué?» «Otto consiguió un puesto en una empresa en Carlsbad», explicó Claire. «Hemos decidido mudarnos más cerca de la ciudad. Ahora estamos buscando una casa adecuada». En ese momento comenzó a sonar una canción lenta, un viejo éxito con el que probablemente muchos de los presentes habían vivido su primer amor. ¿Bailamos? Otto le tendió la mano a su esposa y ella aceptó con una sonrisa. ¿Y tú, June?, preguntó Claire. ¿Quizás encuentres pareja? No, mejor me tomaré un ponche, respondió June haciendo un gesto con la mano. Nos vemos más tarde. Al observar a los Bain girar en un baile lento, June sintió una extraña sensación. No era envidia, no. Más bien era una pena por lo que nunca había tenido, ni siquiera en los mejores años de su matrimonio con Wesley. Esa cómoda y tranquila cercanía entre 2 personas que habían vivido juntas más de 2 décadas y aún se miraban con ternura. Después del baile, los Bain regresaron con ella y continuaron la conversación. Claire trabajaba como contable y Otto había conseguido un ascenso en una empresa de informática. Sus hijos habían crecido y ahora planeaban comenzar una nueva etapa en sus vidas. «El problema es que los precios de la vivienda en Carlsbad han subido desde que nos fuimos», suspiró Otto. «Lo que podemos permitirnos no se ajusta del todo a nuestras expectativas». «¿Qué tipo de casa estáis buscando?», preguntó June, sintiendo de repente interés. 3 dormitorios, a ser posible con jardín. Nada especial, respondió Claire. Solo un lugar al que podamos llamar hogar. Los agentes inmobiliarios nos están enseñando opciones, pero todavía no hemos encontrado nada adecuado. June dio un sorbo al ponche, pensativa. En su cabeza comenzó a formarse una idea, al principio vaga, pero que se fue aclarando con cada segundo que pasaba. ¿Saben qué?, dijo. Quizá en un futuro próximo salga al mercado una casa que les pueda interesar. ¿En serio? ¿Dónde? Se animó Otto. En la calle Valla. 3 dormitorios, cocina-salón, un pequeño jardín. Suena exactamente como lo que buscábamos, asintió Claire. ¿De quién es la casa? June hizo una pausa y luego respondió en voz baja. Es mía. Los Bain se miraron con sorpresa. ¿Vas a vender tu casa?
preguntó Claire con cautela. ¿Va todo bien? June miró a sus viejos amigos y, de repente, sintió el deseo de abrirse. Durante toda la noche había mantenido una máscara de interés cortés, pero ahora algo se había roto. No, no estamos bien, respondió con sinceridad. Wesley y yo, hace tiempo que las cosas no van bien, y ahora él está saliendo con otra mujer. Oh, June, dijo Claire tocándole la mano con simpatía. Lo siento mucho. No te preocupes, dijo June con una débil sonrisa. Lo sospechaba desde hacía tiempo y ahora lo sé con certeza. Y sé que es hora de seguir adelante. ¿Ya has hablado con él?, preguntó Otto. Me refiero al divorcio. June negó con la cabeza. Todavía no. Y hay un problema con la casa. Verán, el pago inicial lo hice yo en su totalidad, con el dinero que heredé de mi padre. Pero la hipoteca la pagamos juntos, aunque yo aportaba más. Según la ley, Wesley tiene derecho a la mitad del valor. ¿Has consultado con un abogado?, preguntó Claire. Sí, asintió June. Y las noticias no son muy buenas. Independientemente de quién pagó la entrada, la casa se considera un bien ganancial. Si pido el divorcio, Wesley puede reclamar su parte y es muy probable que el tribunal le dé la razón. Otto tamborileó pensativo con los dedos sobre el vaso de ponche. Entonces, si vendemos la casa ahora, antes del divorcio, ¿la mitad del dinero será para él? Exacto, suspiró June. Y yo que quería evitar dramas innecesarios. Solo quería separarnos de buena manera y empezar una nueva vida. La música volvió a sonar en el salón, pero ahora era un éxito enérgico, y varios antiguos compañeros de clase salieron a la pista de baile improvisada, tratando de imitar los movimientos de su juventud. June, Otto y Claire se retiraron a un rincón más tranquilo del salón. «Escucha», dijo Claire de repente bajando la voz. «¿Y si...?» Se calló, mirando a su marido. Otto pareció entenderla sin necesidad de palabras y asintió lentamente. «¿Y si compramos tu casa?», continuó Claire. «Oficialmente, con todos los documentos, pero con una condición». «¿Cuál?». June se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo la esperanza brotaba en su pecho. «Pagaremos el valor total de mercado, pero no de inmediato. Primero daremos un pequeño anticipo, digamos el 10%. Ese anticipo será para Wesley, y el 90% restante te lo transferiremos una vez que se haya completado la transacción». June parpadeó, tratando de asimilar la propuesta. ¿Están proponiendo engañar a Wesley? No engañarlo, replicó Otto con suavidad. Realmente compraremos la casa y él recibirá el dinero. No todo el dinero, solo su parte, el 10% al que tiene derecho, teniendo en cuenta tu pago inicial y la mayor parte de los pagos mensuales de la hipoteca. Pero, ¿cómo funcionará en la práctica?, preguntó June. Wesley tendrá que firmar los documentos de venta. Todos los documentos serán auténticos, la tranquilizó Claire. Realmente pagaremos el precio total de la casa. Solo dividiremos el pago en 2 partes. El contrato indicará el importe total, pero el pago se realizará en 2 plazos. La primera parte, al firmar, y la segunda, tras el registro de la propiedad. «Y Wesley solo recibirá la primera parte», murmuró June. «Y yo recibiré la segunda parte, la mayor». «Exacto», asintió Otto. «Por supuesto, hay que hacerlo de manera que no levante sospechas. Quizá necesitemos la ayuda de un buen abogado». June se recostó en la silla, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Lo que proponían los Vane rozaba la legalidad. No era exactamente un fraude, pero tampoco era un juego limpio. Por otro lado, era justo que Wesley, que nunca había invertido tanto como ella en su casa, ni económica ni emocionalmente, se quedara con la mitad. «¿Por qué quieren ayudarme?», preguntó ella finalmente. Claire y Otto se miraron. «Porque recordamos cómo eras en la escuela», dijo Claire con suavidad. «Siempre honesta, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Te mereces algo mejor que lo que te está pasando ahora».
Además, añadió Otto con una leve sonrisa, realmente necesitamos una casa en Carlsbad, así que es una propuesta beneficiosa para todos. June sintió como una lágrima le resbalaba por la mejilla. Se la secó rápidamente. Gracias, dijo en voz baja. Tengo que pensarlo. Por supuesto, asintió Claire. Aquí tienes nuestros números. Sacó una tarjeta de visita y se la entregó a June. Llámanos cuando hayas tomado una decisión. El resto de la noche lo pasaron hablando del pasado, de cómo había cambiado Carlsbad a lo largo de los años, de sus antiguos compañeros de clase. Pero June estaba con la mente en otra parte. Imaginaba cómo podrían ser las cosas. Vender la casa, divorciarse, empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Al regresar a casa después de la reunión de antiguos alumnos, June se dio cuenta de que la luz del salón estaba apagada. Wesley aún no había vuelto del efitao. O, lo que era más probable, estaba con su Freda. Antes, ese pensamiento le habría causado dolor, pero ahora solo sentía cansancio y determinación. Al día siguiente, June llamó a Ted Milton, un abogado especializado en derecho de familia. Él escuchó atentamente su historia, le hizo algunas preguntas aclaratorias y se frotó la barbilla pensativo. Lo que usted describe no es técnicamente ilegal, dijo finalmente. Si los compradores realmente pagan el precio total de la casa, simplemente dividiendo el pago en partes, y se pagan todos los impuestos, entonces, desde el punto de vista legal, todo está en regla. Sin embargo, levantó un dedo. Hay un aspecto moral, y el riesgo de que su marido sospeche algo. Entiendo los riesgos, asintió June. Pero también entiendo que es mi única oportunidad de conseguir lo que me pertenece por justicia, si no por ley. Ted se quedó callado un momento y luego asintió. En ese caso, discutamos cómo hacerlo correctamente. June pasó las siguientes semanas planificando minuciosamente cada paso. Se reunió con los Bain varias veces para discutir los detalles del acuerdo. Encontraron un agente inmobiliario que, por un suplemento, accedió a tramitar todo como ellos querían. Se fijó una fecha para la tasación de la casa y se prepararon los documentos necesarios. Al mismo tiempo, June buscaba un apartamento para alquilar, pequeño pero acogedor, en una zona tranquila de Carlsbad. Poco a poco, empezó a ordenar sus cosas, separando discretamente lo que quería llevarse y lo que podía dejar. Lo más difícil era comportarse con normalidad delante de su marido. No delatar sus planes, seguir preparando la cena, hablar de cosas cotidianas como si nada pasara. Pero cada día se le hacía más fácil. Wesley, absorto en su romance con Freda, apenas notaba los cambios en el comportamiento de su esposa. Llegaba a casa cada vez más tarde, a veces olía a perfumes ajenos, pero June guardaba silencio, dejándole la cuerda con la que él mismo se ahorcaría. Una noche, cuando Wesley se retrasó una vez más en el SOS, June se sentó en la cocina con una taza de té y miró por la ventana al jardín que había cultivado con tanto amor durante todos esos años. Los rosales que Wesley y ella habían plantado la primera primavera después de comprar la casa. El manzano, que apenas comenzaba a dar frutos, echaría de menos este lugar, pero no tanto como le parecía antes. El teléfono sobre la mesa vibró. Era un mensaje de Claire. Todo listo. Nos vemos mañana a las 4 en punto en la inmobiliaria. June respiró hondo y exhaló lentamente. Mañana comenzaría una nueva etapa en su vida. ¿Miedo? Sí. Pero aún más miedo le daba quedarse allí, en esa casa, con un hombre que hacía tiempo que era un extraño para ella. Terminó el té, dejó la taza en el fregadero y subió al dormitorio. Sacó un pequeño cofre del armario donde guardaba algunos recuerdos. Entre ellos había una foto de sus padres, un broche antiguo de su abuela y el anillo de compromiso. June se lo había quitado del dedo hacía unas semanas,
diciéndole a Wesley que le quedaba pequeño por el calor del verano y que lo llevaba en una cadena. Otra mentira más en el baúl de su matrimonio. Mañana todo cambiaría. Mañana daría el primer paso hacia su nueva vida, una vida sin Wesley, sin engaños, sin la constante sensación de estar viviendo la vida de otra persona. June cerró el joyero y lo guardó en la cómoda. Luego se miró en el espejo. Era la misma mujer de hacía 3 meses, los mismos ojos, las mismas arrugas, pero ahora había algo nuevo en esos ojos: determinación. Wesley Rocks entró en la oficina de la inmobiliaria Carlsbad Homes con el aire importante de alguien que va a cerrar el trato del siglo. Su traje gastado, que solo se ponía para bodas y funerales, desentonaba en el elegante interior, pero hoy no le importaban esos detalles. Hoy se iba a hacer rico. «Buenos días, señor Rocks», lo saludó Lorraine Taft, una agente inmobiliaria de mirada aguda y sonrisa profesional. «Los compradores ya están esperando en la sala de conferencias». «Estupendo», dijo Wesley frotándose las manos. «¿Están listos todos los documentos?» «Por supuesto, podemos empezar de inmediato». Lorraine lo condujo a una amplia sala donde, sentados a una mesa ovalada, se encontraban Otto y Claire Bain, un matrimonio de mediana edad. Otto, un hombre corpulento con entradas, se levantó para estrechar la mano de Wesley. Su esposa Claire, una mujer de cabello castaño y ojos atentos, solo asintió con la cabeza. «Encantado de conocerlos», sonrió Wesley, estrechando con fuerza la mano de Otto. «No se arrepentirán de la compra. Es una casa estupenda». «Estamos seguros», respondió Otto con cautela. «La ubicación es ideal para nosotros». Wesley apenas escuchaba. Le interesaban más los documentos que Lorraine estaba colocando sobre la mesa. «Bien», comenzó la agente inmobiliaria. «Nos hemos reunido para formalizar la venta de la casa situada en el número 22 de la calle Vía de los Olmos. El vendedor es Wesley Rocks y los compradores son Otto y Claire Bain». «¿Y dónde está su esposa, señor Rocks?», preguntó Claire, levantando una ceja. «¿No es copropietaria?». Wesley se tensó por un segundo, pero rápidamente recuperó su sonrisa despreocupada. «Mi esposa está muy ocupada en el trabajo. Tengo un poder para realizar la transacción». Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Lorraine examinó atentamente el documento y asintió. «Todo está en orden. El poder está redactado correctamente». Se volvió hacia los Bain. «Podemos continuar». Wesley exhaló discretamente. El poder era auténtico. June lo había firmado 2 años atrás, cuando refinanciaron la hipoteca, y seguía vigente. June, por supuesto, no sabía que él iba a utilizar ese documento para vender la casa. Pero, ¿qué más daba? Pronto estaría lejos de allí, disfrutando de una nueva vida con Freda. Y June, bueno, ella tendría que aceptarlo de alguna manera. «Como hemos acordado anteriormente», continuó Lorraine, «el pago se realizará en 2 plazos. El primer pago, el 10% del valor, se realizará hoy, al firmar el contrato preliminar. El resto, 14 días después, tras registrar la transferencia de la propiedad». «¿Por qué tanto tiempo?», frunció el ceño Wesley. «Pensaba que lo terminaríamos todo hoy». «Me temo que es el procedimiento habitual, señor Rocks», respondió Lorraine con suavidad. «El registro de la propiedad lleva su tiempo. Pero podemos pagar el primer pago ahora mismo», añadió Otto sacando su chequera. Wesley se iluminó. Incluso el 10% del precio de la casa era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. «Perfecto», asintió. «Empecemos». La siguiente hora la pasaron estudiando y firmando documentos. Wesley apenas leía lo que firmaba, completamente absorto en sus pensamientos sobre el próximo viaje con Freda. Ya habían elegido el lugar, un pequeño paraíso en la costa, lejos de Carlsbad y su rutina. Freda. Al pensar en ella, Wesley sintió un agradable escalofrío recorriendo su cuerpo. 32 años,
piernas largas, sonrisa radiante. Se conocieron hacía 8 meses, cuando ella empezó a trabajar en el departamento contiguo de la empresa donde él era mensajero. Su risa cristalina en la sala de descanso, su atención a sus chistes, que a June hacía tiempo que dejaban de hacerle gracia, todo eso le había vuelto loco. Al principio era solo un ligue, comidas juntos, roces casuales, charlas sobre la vida y los sueños. Pero poco a poco Wesley se dio cuenta de que se había enamorado como un adolescente. Freda era todo lo contrario a June, brillante, espontánea, llena de energía. Con ella se sentía renacer. Cuando Freda le propuso hace 3 meses que se marcharan juntos y empezaran de cero, al principio se asustó. Dejar una vida estable, su casa, su mujer, le parecía una locura, pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía la idea. ¿Qué le retenía en Carlsbad? ¿Un trabajo aburrido? ¿Un matrimonio en decadencia con June, en el que hacía tiempo que se habían convertido en extraños? El plan se fue gestando poco a poco. La casa era su principal activo. Si la vendían, podrían obtener suficiente dinero para empezar de nuevo. Por supuesto, por ley, la mitad del dinero le pertenecía a June, pero si actuaban con rapidez y discreción, señor Rox, la voz de Lorraine lo devolvió a la realidad. Tiene que firmar aquí y aquí. Wesley parpadeó y miró los lugares indicados en el documento. Una firma, otra firma, asunto resuelto. Enhorabuena, sonrió Lorraine mientras recogía los papeles. El contrato preliminar está firmado. En 10 días deberá desalojar la casa. Otto Bain sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Wesley. Aquí tiene su cheque, tal y como acordamos, dijo. Wesley tomó el sobre, tratando de no parecer demasiado impaciente. Echó un vistazo rápido al interior y vio la cantidad. Era exactamente la que esperaba. El 10% del valor total de la casa, el anticipo. Gracias, asintió, guardando el sobre en el bolsillo interior. Estoy seguro de que les encantará esta casa tanto como nos encantó a mi esposa y a mí. Una vez terminados los trámites, salieron de la oficina. Wesley se despidió de Bain y Lorraine, se metió en su coche y sacó el teléfono. Le temblaban los dedos de la emoción mientras marcaba el número de Freda. Ya está todo hecho, dijo cuando ella respondió. He recibido el cheque. ¡Genial! La voz entusiasmada de Freda era música para sus oídos. ¿Cuánto? Wesley le dijo la cantidad, que a algunos les habría parecido modesta, pero para ellos era una pequeña fortuna. «Es solo un anticipo, ¿verdad?», preguntó Freda. «¿Cuándo recibiremos el resto?» «En 2 semanas», respondió Wesley. «Pero es suficiente para empezar. Podemos volar este mismo viernes». «¡Perfecto!». La voz de Freda delataba su emoción. «Puedo empezar a hacer las maletas hoy mismo». «Yo también», dijo Wesley mientras arrancaba el coche. «¿Nos vemos esta noche en tu casa?» «Por supuesto, cariño. Estoy deseando que llegue». Tras colgar, Wesley se dirigió al banco. Tenía que cobrar el cheque lo antes posible. Por el camino, pensó en qué hacer con June. ¿Dejarle una nota? ¿Llamarla cuando ya estuvieran en otro estado? ¿O simplemente desaparecer sin dar explicaciones? Ella lo entendería todo cuando encontrara la casa vacía y sus documentos desaparecidos. ¿Lloraría? Probablemente. ¿Lo buscaría? Quizás, pero no con mucho empeño. Su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una costumbre, en la rutina de 2 personas que vivían bajo el mismo techo, pero que rara vez hablaban de verdad entre sí. June siempre había sido demasiado práctica, demasiado predecible. Al principio eso le atrajo. Después de varias relaciones con mujeres emocionales, su tranquilidad le parecía un refugio salvador. Pero con el tiempo, ese refugio se convirtió en un pantano en el que sus sueños y ambiciones se hundían lentamente. En el banco atendieron a Wesley rápidamente. El cheque era auténtico y el dinero se transfirió a su cuenta sin problemas.
Al salir del banco con una impresionante suma de dinero en efectivo en un sobre, se sintió el rey del mundo. Por primera vez en muchos años tenía dinero, dinero propio, no el presupuesto familiar que controlaba June. Decidió celebrarlo y se detuvo en una joyería, donde compró a Freddie un brazalete de plata con colgantes, barato pero bonito. Luego fue a una tienda de ropa donde se compró un traje nuevo, azul oscuro, mucho mejor que el que llevaba en la reunión con el agente inmobiliario. Pasó todo el día ocupado en cosas agradables. Wesley ni siquiera se acordó del trabajo. ¿Qué sentido tenía ir a trabajar si en unos días estaría a cientos de kilómetros de allí? De todos modos, por si acaso, llamó a su jefe y le dijo que estaba enfermo. Por la noche, al volver a casa para recoger algunas cosas, Wesley descubrió que June aún no había llegado del trabajo. Era mejor así, menos preguntas incómodas. Subió al dormitorio y empezó a hacer la maleta, seleccionando las cosas más necesarias. El resto lo podría comprar en su nuevo destino. Su atención se centró en una foto enmarcada en la mesita de noche. Él y June en la playa, hacía 10 años. Cogió la foto y contempló sus rostros jóvenes y sonrientes. June era guapa entonces. Rostro fresco, ojos brillantes, sonrisa sincera. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo habían dejado de fijarse el uno en el otro? Wesley volvió a colocar la foto boca abajo. El pasado debía quedarse en el pasado. Por delante le esperaba un futuro con Freda. Brillante, intenso, lleno de nuevas oportunidades. Estaba terminando de hacer la maleta cuando oyó que se abría la puerta de abajo. June había vuelto. Wesley se quedó quieto, escuchando sus pasos en el vestíbulo, el sonido de los zapatos al quitarse, el roce de la ropa. De repente sintió una extraña emoción, una mezcla de culpa e impaciencia. «¿Wesley?», llamó June desde abajo. «¿Estás en casa?». «Sí, arriba», respondió él, cerrando la maleta y empujándola debajo de la cama. «Voy a darme una ducha». June no respondió, pero él la oyó pasar a la cocina y empezar a hacer ruido con los platos, preparando la cena. La rutina habitual de la noche, que pronto sería cosa del pasado. Wesley bajó 20 minutos más tarde, cuando el olor a cebolla y pimiento fritos ya llenaba la cocina. June estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una sartén. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y su rostro reflejaba un ligero cansancio tras la jornada laboral. «Hola», dijo él acercándose. «¿Qué estás preparando?» «Pasta con verduras», respondió June sin volverse. «¿Vas a cenar?» «Sí, claro». Se sentó a la mesa, observando sus movimientos. Era extraño, pero ahora que ya había tomado una decisión, Wesley empezó a fijarse en detalles que no había notado en años: la delicadeza con la que cortaba las verduras, la ligera arruga entre las cejas cuando se concentraba, el gesto de apartarse un mechón de pelo de la oreja. «¿Qué tal el día?», preguntó June mientras repartía la pasta en los platos. «Bien», respondió Wesley, tratando de parecer despreocupado. «Nada especial. ¿Y tú?» «También bien. Vendí 3 lavadoras y una aspiradora». Comieron en silencio, intercambiando de vez en cuando frases sin importancia. Wesley sentía una extraña tensión en el aire, como si las palabras no dichas flotaran entre ellos como una nube pesada. Después de cenar, mientras June cargaba el lavavajillas, finalmente se decidió. «Escucha, tengo que irme unos días», dijo tratando de parecer despreocupado. «Un viaje de negocios al estado vecino, un nuevo cliente de la empresa, tengo que entregar unos documentos importantes en persona». June se quedó paralizada por un segundo y luego siguió colocando los platos. «Entendido», dijo. «¿Cuándo te vas?» «Mañana por la mañana. Volveré dentro de una semana, quizá un poco más». «Bien. Buen viaje». Ni preguntas ni sospechas. Wesley sintió al mismo tiempo alivio y un ligero resentimiento. ¿De verdad le daba tan igual? «Gracias», dijo, y luego añadió con torpeza. «Te llamaré».
June asintió sin mirarlo. La conversación había terminado. Más tarde, cuando June ya se había acostado, Wesley salió silenciosamente de la casa con una maleta. Dejó una nota en la mesa de la cocina, breve pero necesaria. Me fui por trabajo. Regresaré en una semana. No me extrañes. Al cerrar la puerta, tuvo una extraña sensación, como si no solo estuviera cerrando la puerta de la casa, sino también de toda una etapa de su vida. 15 años de matrimonio, 8 años en esa casa. Todo eso quedaba atrás, dando paso a nuevas oportunidades, a un nuevo amor, a una nueva vida. En el coche, Wesley sacó el teléfono y marcó el número de Freda. «Estoy saliendo», dijo. «Estaré en tu casa en 20 minutos». «Genial», respondió Freda con voz emocionada. «Ya he recogido mis cosas. Podemos irnos ahora mismo». «Esperemos hasta mañana», sonrió Wesley. «Ahora vamos a celebrar el comienzo de nuestra nueva vida». Mientras arrancaba el coche, echó una última mirada a la casa. En el dormitorio se veía una luz tenue. June estaría leyendo antes de dormir, como de costumbre. Sintió una punzada de nostalgia, pero la reprimió rápidamente. Freda lo esperaba, y con ella la aventura con la que había soñado durante tanto tiempo. El descapotable azul brillante corría por la autopista, dejando atrás Carlsbad, con su vida tranquila y sus casitas. Al volante estaba Wesley Rocks, y en el asiento del copiloto, Freda Cobb, con su larga melena rubia ondeando al viento. El coche de alquiler les había costado una buena suma, pero Wesley pensaba que se merecían un poco de lujo. ¿Has visto su cara cuando la he llamado? Freda se volvió hacia Wesley con una amplia sonrisa. «Pobrecita, seguro que está llorando en la almohada». «No lo creo», resopló Wesley, cambiando de carril. «June no es de las que se desaniman. Más bien, estará pensando metódicamente en cómo vengarse». Freda se echó a reír y se recostó en el asiento, exponiendo su rostro al sol. «¿Qué más da? Somos libres, tenemos dinero y el mundo a nuestros pies». Wesley sonrió, aunque en su interior se agitaba una extraña sensación, una mezcla de culpa y arrepentimiento. Intentaba no pensar en June, pero su imagen no dejaba de aparecer en su mente. ¿Cómo había reaccionado al enterarse de la venta de la casa? ¿Qué había dicho al recibir la llamada de Freda? Apartó esos pensamientos de su mente y se concentró en la carretera y en la mujer que tenía a su lado. El dinero obtenido por la venta de la casa les parecía una verdadera fortuna, suficiente para empezar una nueva vida. Wesley había cobrado el cheque inmediatamente y ahora llevaba el dinero en efectivo en una riñonera especial, ya que no confiaba en los bancos. Al principio habían pensado en irse directamente a otro estado, pero Freda sugirió hacer un pequeño viaje, una especie de luna de miel antes de comenzar su vida juntos. «Mira, esa señal», exclamó Freda, señalando una señal de tráfico. «El desvío a Lakeview. Allí debe estar el complejo turístico sobre el que leí». Wesley se desvió de la carretera principal y tomó una pintoresca carretera rodeada de pinos. 20 minutos más tarde vieron el letrero Lakeview Resort, un pequeño complejo turístico a orillas de un lago, lo suficientemente caro como para ser exclusivo, pero no tanto como para que no pudieran permitírselo. Tras aparcar el coche delante del edificio principal, de estilo chalet, Wesley salió y abrió la puerta a Freda. Ella salió con elegancia del coche, atrayendo las miradas de varios huéspedes que descansaban en la terraza. «Necesitamos una suite», susurró Freda apretándole la mano. «Nos lo merecemos». Wesley asintió y se dirigió al mostrador de recepción, donde les recibió un amable recepcionista impecablemente vestido. «Bienvenidos a Lakeview Resort. ¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos una habitación», dijo Wesley, tratando de hablar con seguridad. «La mejor que tengan». El recepcionista tecleó rápidamente en el ordenador. «Tenemos una suite con vistas al lago, jacuzzi, terraza, servicio de conserje.
El precio es de $480 por noche, sin incluir impuestos ni tasas. Wesley sintió un nudo en la garganta. Era más caro de lo que esperaba. Pero al mirar a Fred, cuyos ojos brillaban de expectación, asintió con determinación. Lo tomamos, por 3 noches. El recepcionista sonrió aún más. Excelente elección, señor. ¿Puedo ver su documentación y su tarjeta de crédito como garantía? Wesley sacó su carné de conducir y, tras dudar un momento, le entregó una de sus viejas tarjetas de crédito. Apenas le quedaba crédito, pero debería bastar como garantía. En realidad, preferiría pagar en efectivo, dijo, dando una palmada en la riñonera. Por supuesto, señor. Le cobraremos a la salida. Bienvenido al Lakeview Resort. Su habitación era impresionante. Un amplio salón con ventanas panorámicas que daban a la brillante superficie del lago, un dormitorio con una cama enorme, un cuarto de baño con jacuzzi y una terraza privada con tumbonas. «Es increíble», exclamó Freda, dando vueltas por la habitación. «Me siento como una princesa». Wesley sonrió al observarla. En momentos como ese, comprendía por qué se había enamorado de esa mujer. Su espontaneidad, su energía, su capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas, todo eso la diferenciaba tanto de June, con su eterna practicidad y su reserva. «Vamos a explorar el lugar», propuso Freda, ya de pie en la puerta. «Y luego podemos cenar en un restaurante. He visto el menú en el ascensor y tiene muy buena pinta». Pasaron el resto del día explorando el complejo, dieron un paseo por el lago, se sentaron en la terraza de un bar y se relajaron en el spa. Wesley pagó todo en efectivo y dejó generosas propinas. Por la noche, cenaron en un restaurante con vistas al atardecer, donde pidieron un vino caro y platos exquisitos. «Por nosotros», dijo Wesley, levantando su copa, «por un nuevo comienzo». «Por nosotros», repitió Freda tocando su copa con la de él, «y por tu valentía. No todos los hombres se atreven a dar un paso así». Wesley bebió un sorbo de vino, tratando de acallar una repentina oleada de dudas. ¿Era realmente valiente lo que había hecho, o era simplemente una cobarde huida? «¿En qué piensas?», preguntó Freda notando su estado de ánimo. «Nada en particular», mintió Wesley. «Es solo que no puedo creer que estemos aquí, que todo haya salido bien». «Yo siempre he creído en ti», dijo Freda poniendo su mano sobre la de él. «Desde el principio supe que no eras como los demás, que tendrías el valor necesario para cambiar tu vida». Después de una cena que les costó casi $200, regresaron a la habitación y pasaron la noche bañándose en el jacuzzi con champán y entregándose a la pasión en la enorme cama. Al quedarse dormido en los brazos de Freda, Wesley se sintió como un vencedor, como un hombre que había logrado escapar de la prisión de la rutina y encontrar una vida auténtica. Los 2 días siguientes transcurrieron con un ritmo similar. Desayunos en la terraza, paseos por los alrededores, paseos en barco por el lago, cenas exquisitas y noches llenas de pasión. Wesley no contaba el dinero, disfrutando de la oportunidad de gastarlo sin mirar el presupuesto que June siempre había planificado tan cuidadosamente. Al tercer día, mientras desayunaban en la terraza del restaurante, Freda preguntó de repente: «¿Cuánto dinero tenemos en total? Me refiero a lo que obtuvimos por la venta de la casa». Wesley se atragantó con el café. «¿A qué te refieres?» «Bueno, entiendo que no son millones», sonrió Freda. «Pero me gustaría saber con cuánto contamos, cuántas mini vacaciones como esta nos podemos permitir». Wesley dejó el tenedor, perdiendo repentinamente el apetito. Dijo la cifra, la misma que figuraba en el cheque, el 10% del valor total de la casa. Freda frunció el ceño. «Pero dijiste que la casa valía mucho más». «Es un anticipo», explicó rápidamente Wesley. «El resto lo recibiremos en 2 semanas, una vez completados todos los trámites». «Ah, ya veo». Freda se relajó y volvió a su tortilla.
Entonces está bien. Solo me ha sorprendido un poco. Wesley asintió con la cabeza y tomó otro sorbo de café para ocultar su nerviosismo. No estaba seguro de que realmente fueran a recibir el resto del dinero, al menos no en un futuro próximo. La agente inmobiliaria había mencionado que la cantidad restante se transferiría a la cuenta bancaria indicada en el contrato, y en el contrato figuraba la cuenta conjunta que él y June tenían. Por supuesto, podía intentar conseguir ese dinero. Al fin y al cabo, tenía acceso a la cuenta. Pero, ¿y si June ya había tomado alguna medida? ¿Y si había bloqueado la cuenta o protegido el dinero de alguna otra forma? Esos pensamientos lo persiguieron todo el día, mientras practicaban esquí acuático y tomaban el sol en la playa. Por la noche, Wesley ya contaba con inquietud el dinero que le quedaba. 3 días en un resort caro, más el alquiler del descapotable, más la ropa nueva que habían comprado en la boutique del hotel. Todo eso había reducido considerablemente su presupuesto. «Vamos a seguir viaje mañana», le propuso a Freda mientras cenaban en un restaurante. «Quizá encontremos un lugar más barato». Freda levantó las cejas con sorpresa. «¿Más barato? ¿Para qué? Me gusta aquí». «A mí también, pero es mejor ahorrar hasta que tengamos la mayor parte del dinero», dijo Wesley, tratando de parecer seguro. «Además, quiero enseñarte otros sitios». Freda se lo pensó y luego se encogió de hombros. «Está bien, como tú digas. ¿A dónde vamos?» Estaba pensando en River Bend. Es un pueblecito a 2 horas en coche. Hay moteles muy bonitos junto al río. ¿Moteles? Freda frunció los labios. ¿Después de un resort como este? Es solo por ahora, la tranquilizó Wesley. En cuanto llegue el resto del dinero, podremos permitirnos todo lo que queramos. Freda suspiró, pero accedió. A la mañana siguiente pagaron la habitación. La suma de la factura hizo palidecer a Wesley y se marcharon del complejo turístico. El descapotable volvió a correr por la autopista, pero el ambiente en el coche ya no era tan despreocupado. «¿Cuándo llegará el resto del dinero?», preguntó Freda cuando pararon en una gasolinera. «Dijiste que en 2 semanas». «Más o menos», asintió Wesley mientras llenaba el depósito. «Quizás un poco antes o un poco después. Depende de lo rápido que tramiten los documentos». Freda miró pensativa por la ventana. «¿Y cuánto recibiremos?». Wesley le dijo la cantidad, el 90% del valor de la casa. Los ojos de Freda se agrandaron. «Vaya, eso es mucho más de lo que pensaba». «Te dije que la casa valía mucho dinero», sonrió Wesley, sentándose al volante. «Era lo más valioso que June y yo teníamos». «¿Y cómo vas a conseguir ese dinero?», preguntó Freda. «¿Tendrás que volver a Carlsbad?». Wesley se tensó. Se había hecho esa pregunta muchas veces. «No necesariamente. El dinero se ingresará en una cuenta a la que tengo acceso». «¿Tu mujer no puede retirarlo antes?». «No», mintió Wesley. «Para retirar cantidades tan elevadas se necesitan las firmas de ambos titulares de la cuenta». Freda asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Continuaron su camino, pero Wesley notaba que el estado de ánimo de ella estaba cambiando. Se volvió pensativa, hablaba menos y reía menos. River Bend era tal y como él la había descrito. Una pequeña ciudad a orillas del río con varios moteles, restaurantes y tiendas de recuerdos. Eligieron un motel con vistas al río, no lujoso, pero limpio y acogedor. Después del Lakeview Resort, parecía espartano, pero Wesley estaba contento de ahorrar. Cuando se instalaron en la habitación, Freda se sentó en la cama y cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. Wesley sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Sobre qué?». «Sobre el dinero», respondió Freda mirándolo directamente a los ojos. «¿Cuánto nos queda?». Wesley tragó saliva y sacó su riñonera. Rápidamente contó los billetes que le quedaban. «Unos 2,000», dijo, tratando de parecer despreocupado. «Además, tengo una tarjeta de crédito con un límite bajo». «¿2,000?». Freda parecía conmocionada.
¿Hemos gastado tanto en 4 días? El complejo era caro, se encogió de hombros Wesley. Pero no es un problema. Pronto recibiremos el resto del dinero. Freda se levantó y empezó a caminar por la habitación. ¿Y si no lo conseguimos?, preguntó finalmente. ¿Y si tu mujer sospecha algo y bloquea la cuenta? Eso no pasará, dijo Wesley con seguridad, aunque por dentro se sentía oprimido por la misma ansiedad. June no sabe nada de la venta de la casa. Cree que estoy de viaje de negocios. ¿Y qué pasará cuando se entere? Legalmente tiene derecho a la mitad del dinero, ¿no? Wesley apartó la mirada sin saber qué responder. Freda interpretó correctamente su silencio. «Dios mío», susurró. «Lo has pensado todo, ¿verdad? ¿Tienes un plan para conseguir ese dinero?» «Por supuesto», mintió Wesley. «No te preocupes, todo irá bien. Vamos a cenar. He visto un restaurante muy bonito en la orilla». Freda dudó, pero luego asintió con la cabeza. La cena transcurrió en un silencio tenso. Wesley intentó bromear y hablar de sus planes para el futuro, pero Freda solo le respondía con una sonrisa apagada. De vuelta en el motel, se acostaron sin tocarse. Wesley tardó mucho en conciliar el sueño, escuchando la respiración regular de Freda y pensando en qué hacer a continuación. Quizás debería volver a Carlsbad e intentar recuperar el dinero que le quedaba, o mejor esconderse por un tiempo y luego, cuando todo se calmara, retirar con cuidado el dinero de la cuenta. Por la mañana lo despertó el sonido de la ducha. Freda ya se había levantado y se estaba arreglando. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, Wesley notó que su rostro parecía decidido. «He llamado a mi hermana», dijo Freda sin preámbulos. «Dice que lo que hemos hecho podría considerarse un fraude. Has vendido la casa sin el consentimiento de tu esposa». Wesley se sentó bruscamente en la cama. «Tenía un poder notarial. Todo es perfectamente legal». «¿Un poder notarial para vender la casa?», preguntó Freda con escepticismo. «¿O para otra cosa?». Wesley titubeó. «¿Qué más da? Es un documento legal firmado por June». «Entonces no es para vender la casa», Freda negó con la cabeza. «Wesley, tenemos que volver». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque estamos huyendo con el dinero de un trato dudoso». Freda empezó a vestirse. «No quiero problemas con la ley». «No habrá ningún problema», dijo Wesley, levantándose y acercándose a ella, tomándola por los hombros. «Es un asunto familiar, no penal. En el peor de los casos, June pedirá el divorcio y reclamará su parte, pero para entonces estaremos lejos, con el dinero». «¿Con qué dinero, Wesley?» Freda se apartó. «Nos quedan 2,000 que nos durarán como mucho una semana. ¿Y después qué?» «Después recibiremos el resto». «¿Cómo?», lo interrumpió Freda. «Ni siquiera sabes cómo hacerlo. Vi tu cara cuando te pregunté los detalles. No tienes ni idea de cómo conseguir ese dinero». Wesley abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Freda tenía razón. No tenía un plan claro. Actuaba por impulso, esperando que todo se solucionara por sí solo. «Me vuelvo a Carlsbad», dijo Freda con firmeza, «y te aconsejo que hagas lo mismo. Intenta arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde». «¿Arreglarlas? ¿Cómo te lo imaginas?» Wesley se rió con amargura. «Vendí nuestra casa, robé dinero y me escapé con mi amante. June nunca me perdonará». «Es tu problema», respondió Freda fríamente mientras cerraba la maleta. «Yo me voy. Puedes venir conmigo o quedarte. Tú decides». Wesley la observaba recoger sus cosas, sintiendo cómo se derrumbaba su mundo. Solo unos días antes estaba en la cima de la felicidad, con dinero, con una mujer hermosa, con sueños de una nueva vida, y ahora todo se había desmoronado como un castillo de naipes. «Pero yo te quiero», dijo en voz baja. Freda se detuvo un momento y luego siguió guardando su neceser. «Yo también creía que te quería, pero ahora no estoy segura. Quizás solo me dejé llevar por la idea de huir, de la aventura, de una nueva vida. Pero la realidad no es tan maravillosa».
Podemos arreglarlo, dijo Wesley, dando un paso hacia ella. Encontrar trabajo, empezar de cero. No quiero empezar de cero, lo interrumpió Freda. Tenía un buen trabajo en Carlsbad, amigos, una reputación. Lo dejé todo por una quimera, pero aún no es demasiado tarde para volver. ¿Y yo qué?, preguntó Wesley, sintiendo que se le hacían un nudo en la garganta. Freda lo miró con compasión por primera vez en toda la mañana. No lo sé, Wesley, es tu vida, tus decisiones. Cuando terminó de recoger, llamó a un taxi para que la llevara a la estación de autobuses. Wesley observó en silencio cómo sacaba la maleta de la habitación. En la puerta, Freda se volvió. «Quizá nos veamos en Carlsbad», dijo sin mucha convicción. «Buena suerte». Wesley asintió, sin atreverse a hablar. Cuando se cerró la puerta, se dejó caer sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Al mismo tiempo, en Carlsbad, June Knoll estaba sentada en el despacho de Ted Milton, su abogado, revisando los documentos del divorcio. «Todo está preparado tal y como usted pidió», dijo Ted, señalando varios párrafos de los documentos. «Dadas las circunstancias, es muy probable que el tribunal falle a su favor, especialmente después de que se descubra la historia de la venta ilegal de la casa». «Gracias, Ted», asintió June. «¿Cuándo podemos presentar los documentos?» «Mañana mismo», respondió el abogado. «Pero no hay prisa. ¿Ya ha llegado el dinero de la venta de la casa a su nueva cuenta?» «Sí, ayer», sonrió débilmente June. «El 90% del valor total, tal y como acordamos con los Bainham». «Perfecto», dijo Ted mientras guardaba los documentos en una carpeta. «Entonces, la parte financiera está resuelta. Solo queda formalizar el divorcio». June asintió con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía alivio. Su plan había funcionado y había obtenido una parte justa de la venta de la casa. Por otro lado, había algo triste en cómo había terminado su matrimonio de 15 años. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Ted, notando su ensimismamiento. «Ya he encontrado un apartamento», respondió June. «He trasladado allí la mayor parte de mis cosas. Tengo trabajo, y luego ya veremos». «Ahora tienes suficientes recursos como para no precipitarte en tus decisiones», comentó Ted. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Descansa, piensa en el futuro». June sonrió. «Quizá tengas razón, hace mucho que no me voy de vacaciones». Al salir del despacho del abogado, June se dirigió sin prisa por las calles conocidas de Carlsbad. Era un día soleado y los habitantes del pueblo se dedicaban a sus quehaceres habituales, sin sospechar del pequeño drama que se estaba gestando en su tranquila localidad. June llegó a un pequeño parque y se sentó en un banco a mirar a los niños que jugaban en el patio. Las madres jóvenes los observaban mientras intercambiaban noticias. La vida cotidiana, que antes le parecía tan aburrida, ahora le parecía acogedora y atractiva. Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. En la pantalla apareció la cantidad, una cifra impresionante que le daba libertad de elección. Por primera vez en muchos años, June podía decidir por sí misma cómo y dónde vivir, sin mirar atrás a su marido, sin adaptarse a los deseos y hábitos de otros. Era una sensación extraña, aterradora y emocionante a la vez. Podía quedarse en Carlsbad o mudarse a otra ciudad. Podía seguir trabajando en la tienda de electrodomésticos o buscar algo completamente nuevo. Podía viajar, estudiar, montar su propio negocio. June cerró la aplicación y guardó el teléfono. Ya llegaría el momento de tomar decisiones importantes. Por ahora, solo quería disfrutar del momento, del sol, del aire fresco, de la sensación de libertad. Los 5 días en el motel River Bend se convirtieron en una tortura para Wesley Rocks. Tras la marcha de Freda, pasó un día entero sin salir de la habitación, pasando de la ira a la apatía. La llamó una y otra vez, pero ella al principio le respondía con monosílabos y luego dejó de contestar.
Al atardecer del cuarto día, el dinero comenzó a desaparecer rápidamente. Solo le quedaba aproximadamente una hora después de pagar el motel y varias comidas en un restaurante de comida rápida al otro lado de la calle. La tarjeta de crédito había alcanzado su límite hacía tiempo. La realidad de la que había huido con tanto ahínco lo alcanzaba a pasos agigantados. El quinto día, Wesley se despertó con dolor de cabeza y una sensación desagradable en el estómago. El whisky barato que había comprado la noche anterior para ahogar sus preocupaciones ahora le recordaba su horrible resaca. Se levantó con dificultad de la cama y se arrastró hasta el baño, donde se quedó mucho tiempo bajo la ducha caliente, tratando de ordenar sus pensamientos. Cuando salió del baño, vio su teléfono en la mesita de noche, parpadeando con una notificación de batería baja. Junto a él yacía su cartera vacía, un triste recordatorio de su precaria situación. Tengo que llamar al agente inmobiliario, pensó Wesley. Era un pensamiento que había estado evitando cuidadosamente durante todos esos días. Averiguar cuándo llegaría el resto del dinero. Quizás ya lo habían transferido a su cuenta. Quizás June aún no le había bloqueado el acceso. Con manos temblorosas, buscó en sus contactos el número de Lorraine Taft, de Carlbad Homes. El teléfono pitó, avisando de que se iba a cortar, pero Wesley ignoró la advertencia y pulsó el botón de llamada. Lorraine Taft al habla. Se oyó una voz femenina enérgica tras el tercer tono. «Hola, soy Wesley Rocks», dijo, esforzándose porque su voz sonara normal. «Llamo para preguntar por el dinero de la venta de la casa de la calle Vía». Hubo una breve pausa. «Ah, señor Rocks». La voz de la agente inmobiliaria denotaba cierta tensión. «Justo iba a llamarle. Han surgido algunas preguntas sobre la transacción». Wesley sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué preguntas? ¿Hay algún problema con los documentos?» «No exactamente», respondió Lorraine con cautela. «El caso es que su esposa se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha informado de que no ha dado su consentimiento para la venta de la casa. Según ella, el poder notarial que usted nos proporcionó se otorgó para otros fines y no incluía el derecho a vender la propiedad». Wesley sintió un nudo en el estómago. Apretó con más fuerza el teléfono. «Eso no es cierto. El poder era de carácter general». «Me temo que no, señor Rocks». La voz de Lorraine se volvió aún más formal. «Nuestro abogado ha examinado el documento y ha confirmado las palabras de su esposa. El poder realmente no le daba derecho a vender la propiedad sin su consentimiento». «Pero la transacción ya se ha realizado», exclamó Wesley, sintiendo cómo le invadía el pánico. «El dinero debería haber llegado a la cuenta». «La transacción está en entredicho», respondió Lorraine secamente. «Se ha informado a los compradores de los posibles problemas legales. En cuanto al importe restante», hizo una pausa. «Me temo que el pago ha sido suspendido hasta que se aclaren las circunstancias». «¿Qué?». Wesley sintió que el corazón le daba un vuelco. «No pueden hacer eso. Tengo derechos». «Señor Rocks», la voz de Lorraine se volvió más severa. «Si el poder notarial no le daba derecho a vender, la transacción puede ser declarada nula. Además», bajó la voz, «su esposa afirma que los compradores, Otto y Claire Bain, son viejos conocidos suyos y que toda la transacción fue, ¿cómo decirlo?, acordada previamente con ellos». El mundo se volvió un torbellino alrededor de Wesley. Se sentó en el borde de la cama, tratando de asimilar lo que acababa de oír. «¿Qué quiere decir? Según la señora Rocks, usted solo recibió el 10% del valor de la casa, el importe del pago inicial. El 90% restante, según lo acordado previamente, se transfirió a su cuenta personal. Si eso es cierto, señor Rocks, la situación podría tener graves consecuencias legales para usted». Wesley no podía creer lo que oía. ¿Le habían engañado? June, su tranquila y práctica esposa, ¿había urdido un plan así? Parecía increíble, pero al mismo tiempo
En el fondo, sabía que era posible. June siempre había sido más inteligente de lo que él pensaba. «Debe de tratarse de un error», murmuró, pero ya no había seguridad en su voz. «Es posible», asintió Lorraine, aunque en su tono se percibía cierta duda. «Pero hasta que todo se aclare, el dinero permanecerá congelado. Si desea obtener información más detallada, le recomiendo que se ponga en contacto con su esposa o que contrate a un abogado». Wesley quería decir algo más, pero en ese momento el teléfono emitió un último pitido y se apagó. Lo dejó caer impotente sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Todo se estaba derrumbando. Todo su plan, toda su esperanza de una nueva vida se estaba convirtiendo en cenizas. Se quedó así durante unos minutos, luego se levantó de un salto y comenzó a recoger sus cosas frenéticamente. Tenía que volver a Carlsbad, inmediatamente, encontrar a June, averiguar qué estaba pasando, y si realmente le había engañado, bueno, ya se le ocurriría algo. Tras pagar el último día en el motel con el dinero que le quedaba, Wesley se dirigió a la estación de autobuses. Apenas le alcanzaba para el autobús a Carlsbad. El viejo autobús traqueteaba por la carretera, y Wesley miraba por la ventana con la mirada perdida, con la cabeza llena de pensamientos sobre lo que había salido mal. June. La tranquila y sumisa June, que nunca discutía, siempre cedía, siempre estaba de acuerdo. ¿De verdad había estado jugando con él todo este tiempo? ¿Se había vengado de él de una manera tan ingeniosa? El autobús llegó a Carlsbad a última hora de la tarde. Wesley se bajó en la estación sintiéndose como un extraño en su propia ciudad. No le quedaba dinero para el taxi, así que tuvo que atravesar toda la ciudad a pie hasta su casa en la calle Vía. Cuando dobló por la calle familiar, lo primero que le llamó la atención fue un coche nuevo en la entrada. Era un sedán azul oscuro que nunca había visto antes. Las luces estaban encendidas y en el porche había macetas con flores que no reconocía. La puerta había sido pintada de verde a cereza oscuro. Wesley se quedó paralizado en la acera, sin dar crédito a sus ojos. ¿Se había equivocado de dirección? No. Ahí estaba el número 22. Ahí estaba el arce que él y June habían plantado el primer año después de comprar la casa. Pero todo lo demás había cambiado. Superando su estupefacción, se dirigió con determinación hacia la puerta. Quizás era solo un malentendido. Quizás June había decidido hacer reformas para distraerse. Quizás sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse. En el umbral estaba Claire Bain con una bolsa de basura en las manos. Al ver a Wesley, se quedó paralizada, y luego su rostro adoptó una expresión cautelosa. «Señor Rocks», dijo con frialdad, «¿en qué puedo ayudarle?» «Esta es mi casa», espetó Wesley, dando un paso adelante. «¿Dónde está June?» Claire no retrocedió, pero apretó con más fuerza la bolsa. «Esta es nuestra casa, señor Rocks. Se la compramos a usted, ¿recuerda? En cuanto a su esposa, ya no vive aquí». «¿Dónde está?» Wesley sintió cómo la ira crecía en su interior. «No estoy autorizada a dar esa información», respondió Claire con frialdad. «Si desea ponerse en contacto con la señora Rocks, le sugiero que la llame». «Se me ha quedado el móvil sin batería», dijo Wesley. «Y no tengo dinero para llamar. Solo dígame dónde está». En ese momento, Otto Bain apareció en la puerta, corpulento pero imponente con su jersey de estar. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, y luego vio a Wesley. «Ah, señor Roxy, ¿qué hace aquí?» «Intento averiguar qué diablos está pasando», exclamó Wesley, con la voz temblorosa por la ira. «Esta es mi casa. Sé que June y usted han estado tramando algo a mis espaldas». Otto se adelantó, protegiendo a su esposa. «Señor Roxy, le sugiero que se calme. Esta es nuestra casa, la compramos honestamente y pagamos por ella. Si tiene alguna queja contra su esposa, discútala con ella, no con nosotros». «Entonces dígame dónde está».
Wesley dio otro paso hacia adelante, pero Otto no se movió. «No lo sé», respondió con firmeza. «Pero si no se marcha voluntariamente, tendré que llamar a la policía». Wesley se quedó paralizado, consciente de que estaba acorralado. No tenía dinero, ni fuerzas, ni un plan. Los Bain lo miraban con la fría determinación de quienes saben que la ley está de su parte. «Espere», dijo de repente Claire, desapareciendo en la casa. Un minuto después, regresó con un sobre. «June dejó esto para usted. Dijo que se lo diera si aparecía». Wesley tomó el sobre con manos temblorosas. Era la letra de June, ordenada, con una ligera inclinación hacia la derecha. Su nombre estaba escrito en el anverso. «Y ahora, por favor, váyanse», dijo Otto cruzando los brazos sobre el pecho. «No bromeo con lo de la policía». Wesley retrocedió lentamente, luego se dio la vuelta y se alejó de la casa que ya no le pertenecía. Al llegar al final de la calle, se detuvo bajo una farola y abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad y una llave. Wesley supo de inmediato que no era de la casa. Era una pequeña llave de una taquilla. Desdobló la hoja y comenzó a leer. «Wesley, si estás leyendo esta carta, significa que tu aventura no ha terminado como tú esperabas. Hace tiempo que sabía de tu relación con Freda. Sabía que tramabas algo, pero no esperaba que decidieras vender nuestra casa sin decirme nada. Sí, lo he planeado todo. Los Bainey son viejos amigos míos y han accedido a ayudarme. El 10% que has recibido es realmente tu parte, más o menos lo que has invertido en la casa durante todos estos años. El resto es mi herencia y mis pagos de la hipoteca. No estoy enfadada contigo, Wesley. Nuestro matrimonio se convirtió hace tiempo en una costumbre, en la rutina de dos extraños. Quizá sea mejor así, una ruptura brusca, sin largas y dolorosas conversaciones. Espero que encuentres la felicidad, con Freda o sin ella. Yo ya he encontrado la mía, la libertad de las mentiras y la hipocresía. PD. La llave del trastero de la estación de autobuses, casillero 34. Allí están tus cosas, las que no has tenido tiempo de recoger, y algo de dinero para empezar. No soy tan cruel como para dejarte en la calle. June. Wesley leyó la carta 2 veces, sin dar crédito a sus ojos. No había rencor ni amargura, solo una tranquila constatación de los hechos y algo parecido a la compasión. Era tan típico de June, práctica incluso en la venganza. Se había asegurado de que no se quedara sin un centavo. Apretó la llave en la palma de la mano, sintiendo cómo el metal se le clavaba en la piel. De repente, se dio cuenta de todo lo que había perdido, no solo su casa y su dinero, sino también a la mujer que, a pesar de todo, seguía siendo mucho mejor de lo que él se merecía. Lentamente, como en un sueño, Wesley se dirigió hacia la estación de autobuses. No sabía qué iba a hacer, dónde iba a vivir, cómo iba a ganarse la vida. Pero una cosa tenía clara: June ya no formaba parte de su vida, y eso era culpa suya, toda ella. Al mismo tiempo, en un pequeño apartamento con vistas al parque, June Knoll terminaba de colocar los libros en las nuevas estanterías. La habitación iba adquiriendo poco a poco un aspecto acogedor: cuadros en las paredes, su manta favorita en el sofá, fotos de sus padres en la cómoda. No era la casa de la calle Basova, por supuesto, pero era su propio espacio, donde cada cosa estaba en su lugar. Sonó el timbre de la puerta. June dejó el libro que tenía en las manos y fue a abrir. En el umbral estaba Claire Bain con una pequeña cesta. «Perdona por la visita tan tarde», sonrió. «Pero pensé que te vendría bien algo de comida casera en tus primeros días en tu nuevo hogar». «Gracias», dijo June, dejando entrar a su amiga. «Pasa, acabo de terminar con los libros». Claire entró y echó un vistazo a la habitación. «Qué acogedor», dijo con un gesto de aprobación. «Pequeño, pero con gusto. Te queda bien». June sonrió, aceptando el cumplido. «¿Té o café?» «Té, por favor». Mientras June preparaba el té en la cocina nueva, Claire se sentó a la mesa. «Ha venido»,
dijo sin preámbulos. Wesley, hace una hora. June se quedó paralizada por un segundo y luego siguió sirviendo el té en las tazas. Sabía que volvería, respondió con calma. Cuando se dé cuenta de que lo han engañado. Le diste la carta. Tal y como me pediste, asintió Claire. Estaba confundido. Y enfadado, claro, pero no violento, si es eso lo que te preocupa. June dejó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a su amiga. No me preocupa, dijo en voz baja. Wesley nunca ha sido agresivo, solo egoísta. No puedo creer que pensara que podía vender la casa sin tu conocimiento y marcharse con el dinero, dijo Claire, sacudiendo la cabeza. ¿Qué iba a decir cuando descubrieras la desaparición? Probablemente nada, respondió June encogiéndose de hombros. Tenía pensado estar lejos para entonces. Se quedaron en silencio, bebiendo té. ¿No te arrepientes?, preguntó Claire finalmente. June se quedó pensativa. ¿Se arrepentía? ¿De los 15 años que había pasado con un hombre que al final la había traicionado? ¿De las tranquilas tardes frente al televisor, de los desayunos juntos, de los planes que nunca se habían cumplido? No, respondió ella, sorprendida de lo sincera que sonaba. No me arrepiento. Fue parte de mi vida, buena o mala, pero se acabó. Ahora empieza una nueva. Claire asintió con comprensión y apretó la mano de su amiga. Me alegro por ti, June. De verdad. Después de que Claire se marchara, June se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando el parque nocturno. En algún lugar, en la oscuridad, Wesley probablemente había encontrado la consigna y había recuperado sus cosas. ¿Qué haría ahora? ¿Volvería con Fred? ¿Encontraría un nuevo trabajo? ¿Se marcharía de la ciudad? Eran preguntas cuyas respuestas ya no le interesaban. Se sentía extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado una pesada mochila después de un largo viaje. Por primera vez en muchos años, no tenía que preocuparse por nadie, ni adaptarse a nadie, ni coordinar sus planes con nadie. La libertad era embriagadora, un poco aterradora, pero muy deseada. June se alejó de la ventana y cogió un cuaderno de la mesita. Empezó a escribir sus sueños y objetivos, simples y complejos, pequeños y grandes. Un viaje a Europa, cursos de fotografía, quizás un nuevo trabajo o incluso su propio negocio. Siempre había querido abrir una pequeña cafetería. Afuera comenzaba a amanecer, el primer día de su nueva vida. Una vida en la que ya no era la esposa de Wesley Rocks, ni estaba atada a la casa de la calle Vía de los Olmos, ni encadenada a las expectativas y concepciones de felicidad de otras personas. June cerró el cuaderno y sonrió. Tenía por delante un día lleno de posibilidades y pensaba aprovechar cada una de ellas.